Trump debería proponer la misma ley que acaba de presentar el presidente argentino Javier Milei. Si los políticos generan déficit, dejan de cobrar. Sí, háganlo ya. Eso lo escribió Glenn Beck, una de las voces más escuchadas del conservadurismo estadounidense. Y no es una figura retórica. Le está pidiendo a Donald Trump que importe una ley argentina. Una ley con nombre propio, el grillete fiscal. La mecánica es de una sola frase. Si el Estado gasta más de lo que le entra durante meses, el Estado se apaga solo. Y los políticos dejan de cobrar, empezando por el presidente. Casi todos contaron esto igual. Trump admira a Milei, el alumno superó al maestro, qué lindo. No es eso. Y acá está lo que le da vuelta la cara al asunto. Esa idea no es argentina. Es estadounidense, la propuso un inversor norteamericano hace 15 años. Un senador republicano la presenta en Washington desde hace 13 años. Y nunca llegó a ser ley. Milei no inventó nada. Agarró una idea que Washington archivó 13 veces, le puso dientes y ahora se la están pidiendo de vuelta. Guardate una palabra que la vamos a necesitar al final. Regla. Y si me estás escuchando desde Estados Unidos, quédate, porque esto no termina en Buenos Aires. Termina en una fecha del calendario de tu propio Senado, después de noviembre. Soy Miguel Díaz, esto es Tablero Global. Empecemos por lo que se está pidiendo, porque casi nadie lo explicó completo. Milei lo anunció junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y conviene decirlo desde el arranque, todavía es un proyecto de ley, no está aprobado. Funciona así, si las cuentas dan negativo varios meses seguidos para el Estado, se le avisa al Congreso, que tiene unas semanas para acomodarlas. Si no lo hace, no hay debate, no hay votación, no hay negociación de pasillo. Se apaga solo. Y ahí aparecen dos listas. La de los que dejan de cobrar el sueldo, el presidente, el vicepresidente, los ministros, los senadores y los diputados. Y la otra lista es de lo que la ley protege, las jubilaciones, las asignaciones, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad y la defensa. Eso se sigue pagando igual. De un lado, lo que se apaga. Del otro, lo que se protege. Y en el medio, una frase de Milei. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no la gente. Y acá conviene frenar, porque a esta altura mucha gente en Estados Unidos está pensando, esto ya lo tenemos, se llama shutdown y no arregló nada. Es verdad que ya lo tienen, y es exactamente por eso que no es lo mismo. El cierre estadounidense se dispara cuando el Congreso no se pone de acuerdo para aprobar el presupuesto. Es un disparador político. Se activa cuando hay pelea y se apaga cuando la pelea termina. El grillete argentino se dispara con otra cosa, con el resultado de las cuentas. Es un disparador contable. No le importa quién se peleó con quién. Le importa un número. Y ahí está la diferencia que cambia todo. El cierre estadounidense no tiene ninguna relación con la situación fiscal del país. Ninguna. La prueba es que esa economía no registra superávit desde hace 25 años. Y ningún shutdown se activó nunca por eso. Un cuarto de siglo gastando de más, sin interrupción, con un mecanismo de emergencia instalado que jamás se encendió por esa causa. Porque no está hecho para eso. Por eso, el grillete no es una versión hispana del shutdown. El shutdown castiga que no se acuerde un papel. El grillete castiga que no cierren las cuentas. Ahí aparece la palabra que te pedí que guardaras. Lo que se está pidiendo importar no es un castigo, es una regla. Algo que se cumple sin que nadie tenga que querer cumplirlo. Y ahora sí, el dato que me hizo querer contar todo esto. Volvamos 15 años atrás a una entrevista de televisión en Estados Unidos. El que habla no es un político, es Warren Buffett. Y propone esto, casi textual. Aprueben una ley que diga que cada vez que el déficit supere el 3% del producto, ningún legislador en ejercicio puede volver a presentarse a elecciones.
Escuchá lo que hay ahí dentro. Buffett no propuso recortar nada, no dijo qué programa cerrar ni a quién echar. Propuso cambiar quién paga la cuenta, que el costo del déficit lo pague el que lo firma. Esa es exactamente la lógica del grillete, con una diferencia de calibre. Buffett proponía quitarles el cargo, Milley propone quitarles el sueldo y encima apagar la oficina. Y la idea no se quedó en una entrevista. En Washington tiene dueño desde hace 13 años. El senador republicano Steve Daines presenta como primer proyecto de cada congreso la denominada Ley de Responsabilidad Presupuestaria Equilibrada. En palabras simples, presupuesto equilibrado o no cobran. El senador lo presenta todos los años desde el año 2013, congreso tras congreso, sin fallar uno. Y hasta hoy nunca se convirtió en ley. 13 años presentando la misma idea en el país que la inventó. Y la primera vez que llega a un texto legal con posibilidades reales de votarse es en el hemisferio sur, en español y con otra firma. Si la idea estuvo ahí 13 años, ¿por qué recién ahora la reclaman en voz alta? Por dos motivos: el tamaño del agujero y un fracaso propio que casi nadie quiere nombrar. El agujero, sin cifras que te mareen. De cada $100 que produce la economía estadounidense, el gobierno gasta casi 6 de más en los que recauda. El promedio de los últimos 50 años era de menos de 4. Y hay una comparación que ordena todo lo demás. Hoy Estados Unidos gasta más en pagar los intereses de lo que debe que en defenderse. Más plata al acreedor que al soldado. Y es la partida que más rápido crece. Ahora el segundo motivo, porque el trumpismo ya intentó resolver esto a su manera y la secuencia se cuenta sola. Primer tiempo, aplauso. Apenas Milley ganó, 11 diputados republicanos le mandaron una carta encabezada por Chip Roy de Texas, elogiando textual su mensaje de gobierno limitado y responsabilidad fiscal. Eso fue todo, una carta. Segundo tiempo, imitación. Llegó Doge con la bendición de Trump, Elon Musk al frente y Milley de inspiración explícita. El senador Steve Daines, tras reunirse con Milley, lo dijo sin vueltas. Le metió una motosierra al gasto, lo recortó un 30% y es una gran inspiración para lo que Trump hace con Doge. Y a fines del año pasado, Doge se disolvió. En silencio. 8 meses antes de que terminara su mandato. El jefe de la oficina de personal le dijo a Reuters que Doge textual ya no existe. Y sobre cuánto ahorró, las cifras van desde $100.000 millones a menos de un tercio de eso, según quien cuente. Aplauso, imitación y ahora el tercer tiempo, que es de otra naturaleza. Ya no piden que Trump haga lo mismo que hizo Milley. Piden que firme lo que Milley quiere firmar. Ahí tenés el episodio en 2 líneas. Doge fue una voluntad, dependía de que hubiera alguien con ganas. Cuando esa persona se fue, se apagó. El grillete es una regla. Funciona aunque no haya nadie con ganas. Por eso lo piden. No porque admiren a Milley, porque su propio intento se les apagó solo. Y acá frenamos, porque si me estás escuchando desde Estados Unidos, esta historia dejó de ser sobre Argentina hace 5 minutos. Ese $1 billón al año en intereses no sale de un pozo, sale de impuestos que ya pagás o de deuda nueva. Y la deuda nueva empuja las tasas. Las tasas son la hipoteca, son el crédito del auto, son lo que te cobran por la tarjeta. Y si mandás plata a tu país de origen, son también lo que vale el dólar cuando llega del otro lado. Nada de esto es una discusión de académicos. Y ahora sí, acá está la fecha que te prometí al principio. Porque tu Senado ya empezó a moverse en esta dirección. En mayo aprobó una resolución del senador John Kennedy. Si hay cierre de gobierno, los senadores no cobran mientras dure. Por voz unánime, ni un solo voto en contra. Y tiene 2 detalles que valen más que la resolución entera. El primero, el sueldo no se elimina, se retiene. Va a una cuenta y se les paga cuando el gobierno reabre. No pierden la plata, la cobran más tarde. El segundo, no rige ya,
rige después de las elecciones de medio término de noviembre. Y ahí está el techo del que nadie habla. Esos dos detalles no son timidez política, son la Constitución. La enmienda 27 impide que un cambio en la paga de los legisladores tenga efecto antes de que se interponga una elección. Por eso, el sueldo se retiene en vez de cortarse, y por eso empieza después de votar. Tu Senado ya te mostró hasta dónde puede llegar esto, y la versión de Milei está bastante más allá de esa línea. Y esta es la pregunta que hay que hacerse antes de entusiasmarse. Si la idea es tan buena, ¿por qué lleva 15 años sin hacerse en el país que la inventó? Hay 3 respuestas y ninguna es agradable. La primera ya la vimos, la Constitución pone un techo. En Argentina, el grillete puede cortar el sueldo del presidente mañana. En Estados Unidos, lo máximo que se puede hacer es retenerlo y a partir de la elección siguiente. Eso no es un detalle de trámite, es la diferencia entre un castigo y una demora. La segunda es aritmética y es la más incómoda. Un mecanismo que se activa por déficit sostenido, aplicado hoy en Estados Unidos, se encendería el primer día y no se apagaría nunca. Ese país lleva 25 años sin superávit. Y acá se rompe la copia literal. Una regla que se activa siempre no es una regla, es un apagón permanente. Nadie va a votar eso. Cualquier versión estadounidense tendría que arrancar con una meta mucho más blanda que déficit cero. Y ahí ya no estás copiando a Milei. Estás copiando a Buffett, que hablaba de 3%. Y la tercera es la que más le duele al entusiasmo. El superávit argentino llegó antes que el grillete, no gracias a él. Argentina cerró 2 años consecutivos con las cuentas en azul, y la inflación pasó de más de 200% anual a menos de un tercio de eso. Todo eso ocurrió sin el grillete, que ni siquiera es ley. O sea, la regla no produjo el resultado, es al revés. El resultado ya estaba y la regla es el candado para que el próximo gobierno no lo desarme. Y eso no le quita mérito a Milei, se lo agranda. El ajuste está hecho. Lo que desarma es la fantasía de importarlo como una pastilla. Washington quiere el candado sin haber hecho el ajuste, y un candado sobre una puerta abierta no cierra nada. La idea es estadounidense. La escribió un inversor, la presentó un senador republicano 13 veces y se quedó en un cajón. Un argentino la sacó de ahí y le puso dientes. Pero lo que le están pidiendo a Trump en el fondo no es admiración por Milei, es algo más grande. Porque Doge ya existió y dependía de que hubiera alguien con la voluntad de recortar. Cuando esa persona se fue, la oficina se apagó sola. Lo que se pide ahora es lo contrario de una voluntad. Es una regla, algo que funcione aunque el que gobierne no tenga ganas, aunque el que gobierne sea el otro. Y ahí está la pregunta de verdad, que no es si Trump admira a Milei, es si un congreso, cualquier congreso, está dispuesto a votar una regla cuya única función es que se ate las manos a sí mismo. ¿Vos qué crees? ¿Puede una clase política votarse un límite que le duela de verdad? Contame en los comentarios. Y si esto te sirvió, seguí el canal y activá las notificaciones.